Bueno, que el Señor les bendiga, que tengan una bonita tarde, una bonita noche. Estamos el día de hoy reunidos una vez más para ver el tema del credo. Ya hemos hablado bastantes veces de que el credo está relacionado con el conjunto de doctrinas que los cristianos alrededor del mundo han creído y creen. Son las doctrinas básicas, por así decirlo, de la fe histórica cristiana. Y entonces el día de hoy nos toca seguir viendo la doctrina de Jesucristo y vamos a continuar en donde quedamos la clase pasada, pero primero vamos a orar. Oremos entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a través de estos medios, a través, Señor, de de estas plataformas, Padre, podemos reunirnos a compartir de tu palabra, a compartir de lo que Cristo ha revelado, del plan divino que tú tienes, Señor. Padre, te queremos pedir que tu Santo Espíritu sea quien ordene cada una de nuestras ideas, cada una de nuestros pensamientos, para poder ir comprendiendo, aprendiendo, Señor, e integrando en nuestro corazón cada una de las cosas, Señor, que vamos a reflexionar. Padre, bendice a mis hermanos y hermanas en medio de lo que estén pasando, Señor, sea tu presencia acompañándolos. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces, hemos estado viendo el tema del credo y hemos visto distintas cosas sobre esto. Y una de las cosas que contemplamos es que partía hablando acerca de Dios Padre y el centro de toda la confesión está relacionada con la vida y obra de Jesucristo. Y en eso hemos estado. Bueno, dice el credo, dice, creo en Dios Padre, creador, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y lo que nos toca ver el día de hoy dice, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Hasta aquí hemos analizado la figura del Padre como creador, como Dios todopoderoso, la obra de Jesucristo, cómo vino a este mundo por medio de un acto sobrenatural del Espíritu Santo, que nace de la Virgen María, que tiene su ministerio, el cual padece, es muerto, es sentenciado, es crucificado, es sepultado, bajo el poder de Poncio Pilato, lo que lo pone en un momento histórico específico. Vimos también acerca de lo que acontece una vez que en la cruz padece, muere, que Él desciende al lugar de los muertos, desciende a los infiernos y al tercer día, como Él lo había anunciado, se levanta dentro de los muertos porque la muerte no pudo retenerlo. Y entonces lo que nos corresponde ver el día de hoy es qué acontece luego de eso. Entonces vamos a ver esta parte que dice descendió y subió. Para hacer el enlace con la semana pasada, es importante que comprendamos esto. Jesús, su ministerio, lo que se llama la pasión de Jesús, es lo que acontece en la última semana, por así decirlo, de su ministerio terrenal. Y es lo que uno recuerda ahora que estamos a puertas de conmemorar la Semana Santa. En la Semana Santa se habla acerca de la entrada a Jerusalén, lo que popularmente se conoce como el Domingo de Ramos, la entrada a Jerusalén, su visita al templo, etcétera, etcétera. Luego la última cena, eh, el Getsemaní, el arresto. Pero hay algo que acontece y es su sentencia y su muerte. Y en la cruz acontecen muchas cosas, como veíamos el sermón del domingo, desde un ejemplo moral, es decir, Jesús se muestra a el amor hacia los demás, el servicio al prójimo, que está dispuesto inclusive a entregar su propia vida por otros. Está lo que tiene que ver con el perdón de los pecados en Cristo en la cruz,
Él toma nuestro lugar, el justo por los injustos, y nuestros pecados son perdonados. El acta que nos era contraria es clavada y destruida. También nos da vida, estábamos muertos en delito y pecado, y por medio de su muerte ahora nosotros tenemos vida. También hay victoria, victoria sobre los poderes, victoria sobre las potestades, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre cualquier espíritu maligno. Pero una de las cosas que comentábamos en la clase anterior es que en la mentalidad de la época de Jesús existía lo que uno puede ver en el relato del rico y Lázaro, un lugar de muertos, el que la Biblia menciona como el Hades o en el Antiguo Testamento como el Seol, y que luego en las traducciones posteriores todos esos conceptos eh, se traducen sencillamente a veces como infierno o los infiernos, por eso no dice el infierno el credo, sino dice los infiernos. La versión griega del credo dice el Hades, que fue al Hades, es decir, al lugar de los muertos, donde estaban los muertos de lo que podríamos llamar el Antiguo Testamento o el previo a Jesús. Y Jesús desciende y dice Pedro en una de sus epístolas que él anuncia a los espíritus encarcelados y él anuncia y proclama esta victoria. Ahora, el punto central de poner esto es que Jesús va al lugar de los muertos, es decir, realmente muere. No es como alguno, de repente uno ve documentales en el History Channel y dice, no, lo que pasa es que Jesús padeció una enfermedad, se desmayó en la cruz a causa del dolor y luego se levanta el tercer día, no porque realmente ocurrió un milagro, sino porque nunca estuvo muerto. Pero la verdad lo que querían confesar los primeros creyentes, los primeros cristianos y dejar en claro es que Jesús desciende a la tumba, muere realmente, no es una ilusión de muerte, sino que realmente muere. Y como la muerte no puede retenerlo, como Satanás no tiene el poder pensado de que él tenía la victoria sobre Jesús, entonces Jesús se levanta de entre los muertos. A diferencia de otras resurrecciones, no es como la resurrección de Lázaro, donde Lázaro luego vuelve a morir y que su resurrección depende del poder de Jesús, sino que aquí Jesús mismo se levanta por el medio del poder de Dios de entre los muertos para nunca más morir. Entonces, desciende, pero también dice que sube. Y veíamos el texto de la semana pasada respecto al Salmo 16:10, de que esto era parte inclusive de una profecía mesiánica. El Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, es decir, mi alma no se quedará en ese lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, esto anunciaba que Jesús no iba a ser retenido por la muerte, no iba a quedar ahí en el lugar de los muertos, sino que se iba a levantar, anunciando la resurrección que para muchos de los primeros creyentes o judíos era algo que no era comprensible, porque si bien algunas facciones creían en la resurrección, entendían que la resurrección era un suceso al final de los tiempos. Entonces, cuando Jesús dice que Él va a resucitar, eh, no le hacía mucho sentido. Es por eso que inclusive en el diálogo que tiene Jesús con la hermana de Lázaro, le habla que va a resucitar. Lázaro le dice, ella le dice, sí, eh, va a resucitar en el futuro, esa es la promesa que tenemos. En cambio, Jesús estaba hablándole de que en ese momento iba a ser levantado entre los muertos. Pero esta era una profecía, era algo que iba a ocurrir con el Mesías. De hecho, la señal que nosotros tenemos de que el sacrificio fue aceptado, de que la victoria ocurrió, es que Jesús se levanta de entre los muertos. Es por eso que en las predicaciones iniciales del Evangelio de los apóstoles apuntan a la resurrección como la señal de parte de Dios de que aquel Jesús que se levantó de entre los muertos era el siervo prometido, era el camino prometido, era el Rey, el Cristo, el Mesías. Entendían la resurrección eh, como la señal de que Jesús era el varón escogido por Dios. Ahora, por eso es que, y como lo vimos también la vez pasada, Pablo puede llegar a ser
a decir que si la resurrección no ocurrió, entonces nosotros somos, eh, en otras palabras, pero somos tontos y estamos creyendo en una mentira. Porque si la resurrección no ocurrió, entonces nada de esto tiene sentido. Jesús no fue el varón aprobado, Jesús no abrió el camino para los gentiles, Jesús no perdonó nuestros pecados, seguimos de nuestros pecados, la ira de Dios está sobre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si Jesús resucitó, eso significa que tenemos vida eterna, perdón de pecados y victoria sobre todas las fuerzas del mal. Entonces, por eso es importante comprender que Jesús viene a este mundo, en la cruz muere, va al lugar de los muertos. La muerte no puede retenerlo. Se levanta, resucita el tercer día, tal como lo había prometido, mostrando públicamente su victoria. Luego de eso comienzan los testimonios de Jesús apareciéndose a sus discípulos, de Jesús apareciéndose a otros, resucitado, el Jesús resucitado. Por 40 días está, por así decirlo, resucitado, presentándose a los apóstoles, a los discípulos, a las mujeres, a Pablo, te recordará ahí Pablo cuando va camino a Damasco y Jesús se le aparece a él y Pablo después comenta que a más de 500 hermanos también pudieron presenciar la resurrección de Jesús por esos 40 días, de los cuales tenemos algunos testimonios, de algunas enseñanzas, algunas escenas, el camino de Maús, el suceso con Tomás, pero no queda ahí. Como les decía, a diferencia de otros hombres que por el poder de Dios resucitaron, Jesús no solo se levanta de entre los muertos, extiende sus días y vuelve a fallecer, sino que Jesús sube al cielo, asciende. Por eso es que el credo dice, descendió y lo dice, y subió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces Jesús, y vamos aquí a ver el cielo, el espacio de Dios. Entonces, vámonos a Hechos 1:9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, Jesús estaba con sus discípulos, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. La escena es así, está Jesús hablando con sus discípulos, los discípulos le consultan distintas cosas, le preguntan que qué va a pasar, que si él va a restaurar las cosas, etcétera, etcétera, y en medio de eso, Jesús es levantado, es alzado, sube, eh, hasta que no lo logran ver. Y ahí es que viene esa escena del ángel, ¿por qué miráis? Así como se fue, volverá, etcétera, etcétera. Ahora, así como la vez pasada, la clase anterior, era importante aclarar ciertos conceptos, como por ejemplo el Hades, el Gehenna, el infierno, el lago de fuego y azufre, el Seol, el Tártaro, que no lo vimos, pero es importante aclarar esos conceptos. También es importante que nosotros comprendamos el concepto de el cielo. Cuando hablamos de el cielo o la Biblia habla del cielo, muchas veces habla de distintas cosas. Por un lado, habla del cielo como nosotros lo vemos, cuando cantamos, no sé, el himno nacional, Puro Chile, tu cielo a su lado, nos estamos refiriendo al espacio donde vuelan las aves, donde andan los aviones, donde vemos las nubes, un espacio eh, visible. Ahora, cuando Jesús o Dios dice que Él habita en el cielo o que Jesús asciende al cielo, claro, si nos quedamos con ese concepto del cielo sencillamente como el lugar donde están las nubes o las aves, cualquier persona podría ridiculizar nuestra fe y sostener, oye, pero yo la otra vez viajé en avión y nunca vi a Dios. O esa idea como infantil de los niños de dibujar a Jesús sobre las nubes. No. Ahora, el cielo no solamente se refiere a eso, también hace referencia al espacio donde están las estrellas, o sea, lo que nosotros llamaríamos el universo, la galaxia. El cielo también en la Biblia hace referencia al lugar invisible donde habitan los ángeles. Pero hay una cosa que es sumamente relevante e importante para este texto, y el cielo es, como decía en la diapositiva anterior, el espacio de Dios.
Es decir, antes de que fuera creado todo, Dios habitaba en algo. Él estaba en perfecta armonía con la Trinidad. Entonces, cuando hablamos del cielo, hablamos del espacio de Dios. De hecho, usted se dará cuenta cuando lee los evangelios que un evangelio nos habla del reino de Dios y otro evangelio nos habla del reino de los cielos. Ahora, ¿por qué? Porque un evangelista está escribiendo a una audiencia judía, se sostiene, y entonces la palabra Dios era una palabra muy sacra, entonces comienza a hablarse del reino de los cielos, pero se establecen estas dos palabras como ligadas. ¿Y por qué? Porque el espacio de Dios es el cielo es la habitación de Dios, es esa, por así llamarla, dimensión donde Dios está. Entonces, cuando hablamos de que Jesús sube al cielo, no estamos diciendo que Jesús vino en una nave espacial que se lo llevó a otro planeta o que Jesús tomó una especie de ascensor y que lo lleva a 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de que Jesús va al lugar donde estaba Dios Padre, donde está Dios Padre. Del mismo modo, nosotros tenemos la esperanza de que un día que nosotros fallezcamos, partamos de esta realidad, nuestra alma, espíritu, irá a la habitación de Dios, irá con el Señor, se irá al cielo, donde seremos consolados por Él y esperaremos su venida cuando Cristo descienda, cuando Cristo vuelva a la tierra, así que nosotros ya hemos partido con Él, volveremos con Él, nuestros cuerpos se levantarán de alguna manera sobrenatural, estos cuerpos glorificados y y nuestra alma, espíritu se reunirán y entonces habitaremos juntamente con Dios en este nuevo espacio donde el cielo y la tierra se reúnen. Y esto lo vimos en algún momento hace mucho tiempo en los estudios bíblicos, pero lo quiero reiterar, y es que el plan de Dios desde el inicio es morar con el ser humano. Es que el cielo, el espacio divino, y la tierra, el espacio de los hombres, esté reunido. Así era en un principio. El relato de Adán y Eva nos muestra aquello. El cielo y la tierra estaban unidos, Dios caminaba, dice, en el jardín, conversaba. No tenemos una extensión tan grande de lo que pasaba en ese lugar, pero tenemos eh, podemos apreciar que el hombre y Dios estaban en una relación estrecha, como quien caminaba por la misma habitación, estaban ahí reunidos. A causa del pecado, estos espacios se separan. El cielo y la tierra se separan. Y comienza en la tierra un caos, el pecado comienza a actuar, pero como el plan de Dios siempre ha sido reunir el cielo y la tierra, comienza luego Dios a través de su sabiduría a establecer ciertos lugares donde estaba esta reunión. Tenemos el tabernáculo de Moisés, donde en ese espacio se unía el cielo y la tierra. En ese lugar específico geográfica y temporalmente se unían el cielo y la tierra. Luego el tabernáculo pasa a ser el templo, ese lugar, el templo, era el espacio donde el cielo y la tierra estaban reunidas, pero luego cuando viene Jesús, Jesús mismo es Dios con nosotros, es el templo, por eso es que Juan puede hablar y dice que el verbo tabernaculizó, que el verbo habitó entre nosotros, Él vino. Y entonces ese espacio, el cielo y la tierra reunidos, ya no era un punto específico, sino era alguien específico que iba y caminaba y se acercaba a los distintos lugares y hablaba con distintas personas y llevaba a Dios y el reino de Dios con él. Una vez que Jesucristo resucita y asciende, la Escritura muestra que ahora el lugar, el espacio donde se reúne el cielo y la tierra es la iglesia. Por eso es que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos haciendo referencia al, a la sede donde uno se reúne, al edificio donde se congrega, sino a los creyentes, a los hombres y mujeres que han sido redimidos por el Señor. Ahora en ellos, juntos, colectiva e individualmente, habita la presencia de Dios.
y en ellos está ahora reunido Dios, el cielo y la tierra, esperando el retorno de Cristo para que una vez Él retorne y acontezca todo lo que tenga que acontecer, se vuelva a unir el cielo y la tierra para siempre y siempre. Y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Ahora Jesús entonces, de algún modo sobrenatural, así como es misterioso y sobrenatural su entrada a este mundo. Eh, Dice que el Espíritu Santo vino sobre María y María concibió a Jesús. ¿Cómo? Se han escrito, derramado, especulado, o sea, mil formas, mil cosas de cómo es que aconteció aquello, pero la verdad es que la Biblia no nos da, porque no le importa mostrar la fórmula cómo fue hecho, sino que anuncia que es un milagro, que es una obra sobrenatural, que es el Espíritu Santo quien viene sobre María y Jesús nace milagrosamente, viene a este mundo milagrosamente. Por eso el credo dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, algo ahí acontece que es sobrenatural. Del mismo modo, la salida de Jesús de este mundo también es de carácter sobrenatural. No podemos explicar, no podemos saber cómo aconteció esto, qué significa que una nube lo recibió, cómo es que fue alzado, Jesús voló, levitó, o sea, todas esas especulaciones y preguntas que uno se puede hacer acerca de cómo aconteció este suceso son, no van a tener respuesta. Podemos especular y sencillamente quedarnos en aquello porque no, el texto no se centra en explicar el milagro, sino en describir que aconteció un hecho sobrenatural, y es que Jesús, a diferencia de todos los hombres que han pisado la faz de la tierra, llegó a esta existencia de una manera sobrenatural y se fue de una manera sobrenatural. Jesús, como les decía, no queda en la tumba, no queda en el lugar de los muertos. Jesús resucita y luego de que resucita, asciende, sube al cielo, va al espacio divino, va al lugar donde está Dios Padre y está con Él el día de hoy, está con Él. Y esto nos debe ayudar a comprender nuestra distinta posición delante de Dios. Si yo le digo, hermano, he estado orando por usted, usted se va a sentir gozoso, fortalecido. Probablemente te diga, oh, amén, gracias, hermano. Necesitaba aquello. Pero la Escritura nos dice que Jesús asciende y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y una de las cosas que está haciendo es interceder por nosotros delante de Dios Padre. O sea, como llevándolo al lenguaje evangélico del siglo XXI, Jesús constantemente está orando, intercediendo por nosotros. Ahora, no solamente significa esto, que Jesús esté sentado a la diestra de Dios Padre, implica también que Jesús ha recibido autoridad. Vamos a avanzar a esa parte. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, lo cual implica que Cristo gobierna. Los judíos, cuando esperaban la llegada del Mesías, ellos, algunos, estaban esperando a un Mesías guerrero, a un rey al estilo de David, un rey que se sentara en el trono, combatiera a sus adversarios, los destruyera y luego una vez traída la paz, reinara y reinara con justicia y con prosperidad en Israel. Ahora, aquello lo veían reflejado en muchas profecías y en muchos textos del Antiguo Testamento. Lo que no lograron entender y que Jesús muestra y revela es que ese reinado no era un reinado de este mundo, no era un reinado al estilo del rey David. El trono no era un trono de oro en algún lugar específico, sino que era esa autoridad espiritual. Jesús es un rey
pero su reino no es como el reino de este mundo. Jesús vence al enemigo, pero su enemigo no eran los enemigos de este humanos de este mundo, no eran los imperios romanos sus enemigos, no eran los líderes corruptos de Israel. El enemigo profundo por el cual, al cual el Mesías había venido a vencer era la muerte, el pecado, Satanás, la separación del hombre con Dios, etcétera, etcétera. Era un enemigo espiritual. Y entonces cuando Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, lo que los creyentes, los cristianos estamos diciendo es que Jesús es el Rey, que Él tiene autoridad sobre todo y todos, que no hay nada ni nada que pueda estar contra Él o sobre Él. Jesús está sobre la muerte, Jesús está sobre Satanás, Jesús está sobre los poderes del maligno, Jesús está sobre toda autoridad política, temporal, Jesús está sobre todo poder económico, Jesús está sobre todo. No hay un ser humano que esté sobre él, no hay una potestad, no hay un ángel que esté sobre él. Jesús gobierna y gobierna todo. Una de las primeras herejías o enseñanzas eh, que fue muy popular, pero que fueron descartadas fácilmente, era esta idea como que Dios y Satanás estaban en una lucha constante, el bien y el mal, y constantemente luchaban, poniendo a los dos en el mismo nivel, como que el poder de Dios y el poder de Satanás era el mismo y luchaban ahí constantemente, y en esta lucha teníamos que esperar a ver qué acontecía para que ojalá ganara el bien y no ganara el mal, pero la verdad y la Biblia nos revela y el Señor nos enseña y la obra de Cristo en la cruz nos muestra es que el poder de Dios no se puede comparar al poder de Satanás. Satanás tiene nada de poder. Satanás está vencido. Satanás era un ser creado. Dios es el creador. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre mostrando aquel poder. Cristo es soberano. Y es por eso que usted en el Nuevo Testamento, posterior a los evangelios, en las epístolas de los distintos apóstoles, ya sea de Pablo, de Pedro, va a ver cómo ellos retratan a Jesús como el primero, como el más alto, como Colosenses dice que en la plenitud, que en él habita la plenitud de la deidad, o sea, él es todo. Entonces Cristo gobierna y todo lo que acontece sobre su creación está bajo los pies del Señor. Hay una frase que creo que es del Quijote, dice que no hay una hoja que no se cae, que se caiga sin que el Señor lo sepa. El Evangelio nos habla acerca de que Él conoce cada uno de nuestros cabellos. O sea, todo lo que acontece, todo está bajo el dominio del Señor. Y yo le he dicho esto más de alguna vez. No es que Cristo parpadee y de repente ocurre por acá algo que Él no se dio cuenta o por acá se escaparon, no sé, cuatro demonios. No, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, lo que muestra la autoridad, la autoridad y el nivel de Cristo. Nosotros comprendemos el día de hoy el concepto de la Trinidad, Dios Padre, Espíritu Santo, Hijo, un solo Dios, tres personas en eterna comunión. Y ahí se puede ver reflejado esto. Cristo en esta figura, sentado a la diestra de Dios Padre, gobierna. Porque Cristo hizo todo este viaje. Dice Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego este verbo, este logos, esta palabra, se encarna y viene a esta tierra. Desde la fragilidad de un bebé, pasa por la energía del niño y comienza su ministerio como se nos ve en las películas, eh, su ministerio, como es retratado en el Evangelio, el bautismo, las enseñanzas, los milagros, muere, resucita, asciende
y vuelve una vez más al cielo. Luego de todo este viaje, luego de toda su obra, luego de todo su ministerio, y reafirma su autoridad, su poder, su dominio. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús murió, sí, y su muerte tenía un propósito. La muerte era algo que estaba planeado, dice, desde antes de la fundación del mundo, el cordero sacrificial ya estaba destinado a aquello. Pero no solo muere, sino que resucita. Y una vez que resucita, asciende, sube, va a la habitación celestial y está sentado a la diestra de Dios. Tiene todo el poder, toda la autoridad. Y por eso que después, más adelante, vamos a ver que el credo dice, y desde allá vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Se le dio todo el poder y toda la autoridad. Envió al Espíritu Santo, quien nos acompaña, y Él, a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros. Imagínense lo grande que es esto. Continuamente el Señor intercede por nosotros. Jesús, que conoce nuestra condición, no solamente porque es omnisciente y la sabe, sino porque además la experimentó. Experimentó lo que significa la fragilidad humana. Experimentó lo que significan las relaciones sociales, lo que significa el relacionarse con otros. Experimenta el hambre, experimenta la angustia, experimenta la alegría, el lloro. Jesús, dentro de todo su ministerio, experimenta nuestra propia realidad y es por eso que Él puede compadecerse de nosotros, porque Él conoce nuestra experiencia humana. Y ahora, estando sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros, intercede. El apóstol Juan en su epístola dice que Él es nuestro abogado y aboga. Jesús intercede por nosotros, hermanos. Si yo le dijera a usted, hermano, estoy en una cadena de oración por su vida y ya llevo de continuo 24 horas orando, usted le aseguro que se sentiría con mucha energía, con mucha unción, no sé qué palabra usaría usted. Si usted tiene que hacer un trámite y sabe que detrás de eso está la iglesia y que la iglesia es una cadena de oración y un ayuno para que a usted le fuera bien, usted se sentiría respaldado. Pero mire, Jesús, por la eternidad, intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Jesús no se fue al cielo, se sentó a la diestra de Dios Padre y está ahí sentado inmóvil. Jesús está obrando a nuestro favor. Jesús está intercediendo a nuestro favor. El Hijo de Dios que tiene todo poder, toda autoridad, que gobierna todo, hasta aquello que el ser humano no ha podido siquiera imaginar, intercede por usted y por mí. Es por eso que cantamos esa canción sobre la roca cuando dice al Cordero que conoce quién yo soy. El Dios Todopoderoso conoce quién yo soy. Usted delante del Estado de Chile, usted es un root. Si usted tiene que meter alguna cosa para hacer un trámite, tiene que usar su root y su clave única, porque somos un número. Y no solo para el Estado de Chile, sino siempre para todos los poderes, para los imperios, siempre ha sido el ser humano un número más. Sin embargo, para el Dios verdadero, para el Hijo eterno del Dios eterno, usted no es un número más. Nosotros somos sus hijos y Él intercede por nosotros.
Entonces Jesús en todo su ministerio experimenta nuestra realidad, por lo cual puede compadecerse. No hay algo tan grande que el Señor no pueda responder, pero tampoco hay algo tan insignificante que Él no pueda comprender. A veces vamos delante de Dios y pensamos que lo único que podemos pedirle son cosas gigantes. Señor, sana a tales personas de cáncer. Señor, haz un milagro en esto. Y nos parece quizás hasta absurdo pedir por cosas que a lo mejor son insignificantes, que consideramos que no tienen relevancia. Señor, tengo sed. Sin embargo, el Señor Jesús comprende también aquellas cosas que pueden parecer irrelevantes, porque Él también experimentó, por ejemplo, la sed. Él experimentó el hambre, el dolor, la traición. Él experimentó la pérdida de un amigo. Él experimentó el que su familia lo considerara alguien que se le iba a la cabeza. Él experimentó muchas de las cosas que nosotros experimentamos. Desierto, me imagino que el calor, el frío, la angustia, la desesperación, la incertidumbre. De seguro Jesús se rió. De seguro a Jesús un niño a lo mejor le hizo alguna gracia. Él conoce, porque lo ha experimentado, nuestra propia realidad. El ministerio de Jesús, entre muchas otras cosas, nos viene a mostrar que Él, Dios eterno, decidió identificarse con los seres humanos, con su creación, con sus criaturas, para poder salvarlas y para poder reunirlas, como lo hablaban delante, en el cielo, cielo y tierra reunidas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso y desde ahí nos conoce, desde ahí intercede por nosotros, desde ahí se preocupa por su pueblo, desde ahí vela por su pueblo. No estamos solos. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque el Señor no nos ha dejado solos. Él intercede por nosotros. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Él gobierna porque Él tiene el poder y la autoridad. No hay nada ni nadie sobre Él, ni nada ni nadie va a poder romperlo, va a poder derribarlo, va a poder destruirlo, porque nada ni nadie le llega siquiera al talón o a la planta de sus pies. Nuestro Señor es todopoderoso y tiene todo el poder. Y desde aquel trono aboga por nosotros, intercede por nosotros, obra en nuestro favor. Vamos a terminar, hermanos, orando. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros, quien está sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, en el nombre de Jesús, quien vivió, murió y al tercer día resucitó, nos acercamos delante tuyo, reconociendo que nosotros somos seres humanos limitados, pero sabiendo que tú conoces que somos polvo, que tú conoces nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras angustias y nuestras necesidades. Y nos acercamos a ti, Señor, rogando para que tomes en consideración cada una de nuestras necesidades, de nuestras peticiones, aquellas que podemos considerar pequeñísimas, como aquellas que podemos considerar que no hay nada ni nadie que pueda responderla. Señor, queremos pedirte a ti que tomes todo, Dios, toda la carga que hay en nuestro corazón, en nuestro pecho, en nuestra mente, todo aquello que nos agobia, todo aquello que nos acompleja, todo aquello que nos angustia, Señor. A ti, Dios, dador de la vida, lo entregamos, Señor. Sabiendo que si hay respuesta posible en esta existencia, Señor, si hay respuesta posible en esta vida, esa respuesta no vendrá, Señor, solo de los seres humanos, de los médicos, de los especialistas, sino que hay respuestas que solo van a venir y proceder desde el trono divino. Y sabemos, Dios,
Y confiamos en las promesas de tu palabra y de tu Espíritu Santo, que Cristo nos conoce, que el Señor Jesús nos aprecia, que Él vela por nosotros, que Él toma en sus manos nuestras angustias y que Él intercede por nosotros. Señor, te glorificamos y te bendecimos, sabiendo, Dios, que todo aquello que nosotros te pedimos, que todo aquello que nosotros decimos y aquello que suplicamos ante tu presencia, tú lo oyes y más tarde que temprano darás respuesta, y que esa respuesta es una respuesta con sabiduría, no una sabiduría humana, sino la sabiduría divina. Y nosotros como hijos nos sometemos a los dictámenes del Padre. Nosotros como siervos nos sometemos a los dictámenes del Señor. Nosotros como tu pueblo aceptamos los dictámenes del Rey. Señor, gracias, porque tu misericordia, tu compasión y tu amor es eterno. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Y llegó la Elizabeth. ¿Queréis saludar? ¿No? Saludos. Mira. Saludos, hermanos. Ahí está. Ahí. Besito, mándale un besito. Que el Señor les bendiga, hermano.